A todos, muy buenas tardes. Hoy día tenemos un tema que es muy importante, es un tema que se ha puesto eh, a la orden del día por la iniciativa del gobierno reciente. Me imagino que vamos a conversar sobre ella, pero lo que queríamos era en esta reunión tener una visión general de qué son las reservas internacionales, para qué sirven, cómo se forman esas reservas, de qué depende que suban o que bajen, y cuáles son las implicaciones de ese hecho, digamos, de que suban o que bajen las reservas, y qué papel juegan en las políticas económicas, especialmente en las políticas monetarias y de manejo del tipo de cambio y de la competitividad internacional. Y para eso hemos invitado a Jaime Dunn que nos haga un pequeño comentario. Hay dos temas que han quedado, me parece, puestos en la mesa por la presentación de Gabriel. Uno es la relación de las reservas con el tipo de cambio, ¿no? Si uno ve la evolución de las reservas y ve la evolución de la masa monetaria que está circulando en la economía, pues son dos tendencias absolutamente contrapuestas. Las reservas han estado cayendo persistentemente desde noviembre del 2014 y la masa monetaria ha estado aumentando también persistentemente, a tal punto que alguna gente me ha mencionado que si en este momento hubiera un intento de cambiar a dólares la mayor parte de esa masa monetaria, pues las relaciones que hay prácticamente un dólar por cada 25 a 29 bolivianos, dependiendo cuál de las variables se utiliza, lo que nos indica que hay un proceso, un problema de valoración del tipo de cambio muy serio, que podría desencadenar enormes problemas en la economía al margen de la decisión que vaya a tomar el gobierno sobre mantener o no el tipo de cambio. Me parece que esta es una reflexión que vale la pena mencionar. Y la otra es esta visión que de alguna manera es contrapuesta entre considerar las reservas como el ahorro de la economía, la alcancía, como decía Gonzalo en algún momento, y la que han planteado tanto Gabriel como Jack sobre el tema de la reserva como una variable de resultado en la que confluyen una cantidad de otros procesos de exportaciones, importaciones, adquisición de deuda, pagos de deuda, en fin, el conjunto de lo que está reflejado finalmente en la balanza de pagos, que tampoco solo exportación e importación, tiene que ver también con la productividad laboral, con la capacidad de inversión, con el tipo de tecnología que estamos utilizando, etcétera. Entonces, es una variable de resultado, pero una variable muy compleja también, ¿no? Entonces, yo no sé si quisieras comentar algo sobre el tema o le cedemos ahora la palabra a Jaime y volvemos luego con ustedes. Gabriel, no sé qué dice. Sí, no, plenamente de acuerdo y de hecho me hiciste recordar algo que estábamos trabajando hace un par de días. A ver, eh, primero, tratar de vincular la masa monetaria estrictamente con el tipo de cambio creo que es algo de libro, pero de nuevo ahí entran las expectativas, ¿no? O sea, si uno se acuerda de la tasa de interés ¿cómo es cubierta? Pues ahí básicamente depende de qué cree la gente, ¿no? El ejercicio que yo les propongo a varios de ustedes es no solamente quedarse con la masa monetaria, porque al final del día lo que está sucediendo en el país es una cuasi emisión, si quieren, por el lado fiscal. Si yo tomo en cuenta, por ejemplo, todos los bonos del Tesoro que se están colocando cada semana en la mesa de dinero y en la subasta de valores que lleva adelante el Banco Central, no nos quedamos solo en 27 bolivianos, de hecho ya estaríamos cerca de 60 bolivianos por boliviano dando vueltas, porque al final del día esos títulos también pueden convertirse rápidamente en activos líquidos si es que los tenedores decidieran hacerlo, ¿no? Si uno hoy día estima el circulante en dólares que se encuentra en la economía, pues hay prácticamente 8.000 millones de dólares. Eso es más o menos, a grosso modo, la estimación que tenemos en los colchones de la gente, ¿no? Es decir, la gente tiene hoy día 1.5 veces más reservas que las que tenemos en el Banco Central. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, básicamente
las reservas son un señalizador de tipo de cambio, pero también depende mucho de lo que la gente crea que va a pasar en el futuro. Y por ahora, diferente a lo que sucede en un segmento de población relativamente informado, creo que la mayoría de la población está tranquila y consciente de que el tipo de cambio no debería moverse. Entonces, ese es un gancho, ese es un activo que tiene el gobierno todavía de confianza. Me preocupa que está dilapidando esa confianza demasiado rápido, ¿no? Y por lo tanto las reservas van saliendo. Aquí otra aclaración. Si uno mira la cantidad de dólares que han entrado a la economía en los últimos 8 años, 8 meses, perdón, versus la cantidad de dólares que hemos perdido en reservas, pues ahí hay un numerito bastante más grande que los 567 millones de dólares que hemos perdido durante el primer semestre. Es decir, la pérdida de reservas ha sido mucho más grande, porque solamente en créditos externos hemos recibido cerca de 950 millones de dólares en estos 8 meses. La pregunta es dónde se están yendo estos dólares. Las importaciones están todavía deprimidas, el programa de inversión pública, si bien es ambicioso para este año, está sobre todo concentrado en el segundo semestre. Este semestre la ejecución de la inversión pública programada es de apenas 1.700 millones de bolivianos, es decir, no ha habido una presión muy fuerte por importaciones del sector público. Entonces, los envíos al exterior por parte de los bancos, se supone los actores grandes van básicamente por el canal financiero, no han sido sustanciales. Ha habido años en los que hemos perdido muchísimos más dólares por envíos al exterior a través del canal financiero. Entonces, hay una pérdida de reservas bastante difícil de explicar, que creo que tiene que ver básicamente con este deterioro primero del tipo de cambio en relación a lo que vemos en los países vecinos, esta confluencia de fuerte contrabando, de ingreso de otros factores como el tema del oro, por ejemplo, que están deteriorando la posición del tipo de cambio y de las reservas. Y ahí entramos a lo que tú decías. En la medida que no solucionemos los problemas del sector productivo, por ejemplo, que no solucionemos el problema del contrabando como un elemento que evidentemente es favorable para el gobierno porque mantiene precios bajos, pero que genera presiones en este otro lado, en el lado monetario y cambiario, pues el modelo es poco sostenible. También tenemos problemas de productividad, porque evidentemente si el contrabando entra es porque está súper barato, y eso tiene que ver también con la imposibilidad del sector privado de competir vía productividad, no es solamente un factor cambiario. Entonces, hay una serie de problemas, como les digo, y al final del día lo que todos estos problemas terminan reflejándose en el resultado que tenemos, que son las reservas internacionales. Esto no se va a solucionar si el gobierno no cambia de óptica, ¿no? Es decir, hoy día si seguimos tratando de impulsar la economía con la misma receta que aplicábamos antes del 2014, ya no les hablo del 2019, sino antes del 2014, en este nuevo contexto muy probablemente estemos discutiendo en los próximos meses ya no si las reservas son muchas o pocas, sino qué vamos a hacer con el gran problema de desempleo, qué vamos a hacer con el gran problema de pobreza, qué vamos a hacer con el gran problema de desigualdad que vamos a enfrentar, y podríamos llegar incluso a situaciones donde la inflación que hoy día está controlada pues se dispara. Entonces, de nuevo ahí todas las variables que están detrás, creo que deberían empezarse a discutir de una manera mucho más profunda. Las reservas son solamente el indicador, son el semáforo que nos está diciendo cómo están las cosas, pero detrás de eso hay una serie de cosas que están bastante mal arregladas, mal sostenidas, y hay que solucionarlas de una manera muy rápida, ¿no? Gracias, José Gabriel. Jaime Dun. Un cordial saludo, Gabriel, Gonzalo y todos los amigos presentes. A ver, yo quería hacer dos comentarios producto de todo lo dicho hasta ahora en dos temas. Primero, sobre el mismo precio del oro y por qué tenemos esta situación de que el precio subió tan dramáticamente o paulatinamente en algunos momentos y después empieza a bajar desde prácticamente agosto del año pasado. Y eso nos lleva a preguntarnos de Bolivia realmente qué quiere hacer cuando vemos que el anuncio oficial del gobierno es que quiere comprar oro para
fortalecer las reservas. Es decir, si tú vas a comprar oro para fortalecer las reservas, es pues claramente porque tienes la expectativa que el precio va a subir. Y la segunda parte de mi comentario quisiera hacerlo en algo que mencionó Gabriel, que lo mencionó muy rápido y no deja de ser un tema muy interesante de comentar. El tema de que el proyecto de ley va más allá y te habla de hacer operaciones de opciones, futuros swaps y qué sé yo con el oro que se tiene en reservas, que no es un tema menor. Volviendo a la primera parte del precio, todos hemos visto cómo el precio del oro, de alguna manera, desde el año 2010, 2011, más o menos, ha estado subiendo rápidamente en algunos momentos, básicamente porque se ha estado dando compras por muchos bancos centrales de oro, justamente incrementando sus reservas. Se estima que entre 300, 400 toneladas al año se han estado comprando. Vi alguna vez algún artículo de alguien que decía que era la mayor demanda de oro desde 1971, cuando terminó la convertibilidad de Nixon del dólar en oro. Y por supuesto, ¿por qué se lo estaba haciendo? Y como grandes compradores tenemos a Rusia, a Turquía, la India, básicamente porque sabemos que el oro es un refugio, ¿no? Es un refugio ante las crisis, es un refugio ante la inflación. Y muchos como el gobierno ruso lo estableció en algún momento de manera pública, buscaban desdolarizar sus reservas y ante las caídas del petróleo, siendo ellos grandes exportadores de petróleo, pues buscaron refugiarse en el oro, también esperando que algún momento el dólar se pueda devaluar, entonces van adquiriendo grandes cantidades del metal. Entonces la pregunta es, ¿y Bolivia qué es lo que quiere hacer o cuál es su expectativa? Y vuelvo a la pregunta de si estás anunciando que quieres comprar oro para fortalecer las reservas, entonces parecería que el gobierno tiene una visión a mediano o largo plazo de que el precio del oro va a subir. Pero sin embargo, como les decía, si vemos el precio del oro desde el 2016 que empieza a subir, básicamente de unos $1,100 la onza Troy, llega hasta los 2,000 más o menos en agosto del 2020 y desde agosto del 2020 el precio está bajando. El precio está bajando. Entonces, ¿por qué compraría oro si yo lo que quiero hacer es fortalecer las reservas? Entonces, eso obviamente nos lleva a especular o a concluir por lógica que no parece que no es tanto el querer comprar, sino capaz es el tener la posibilidad de vender. ¿Y vender por qué? Bueno, por todas las razones que de alguna manera tanto Gabriel como Gonzalo han mencionado. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a estas operaciones que al final se llaman de derivados, poder entrar al mercado de futuros, opciones y hacer operaciones de swap. Y me quisiera concentrar en el tema de swap, porque ya hemos tenido la experiencia del anterior gobierno de una operación también, al final de cuentas, que podría asemejarse a una operación de derivados con los DEX, y fue clasificado con una deuda, lo cual no lo es. Y de ahí que vienen todos los problemas que hemos estado escuchando últimamente y todos los supuestos daños económicos al Estado. Cuando hacemos un swap, en realidad un swap es un intercambio de flujos de efectivo ligados al precio de algún tipo de mercancía, en este caso el oro. Es un contrato de compensación de diferencias o una permuta, digamos. Y sí se usan como operaciones de hedge. Entonces, y para hacer el ejercicio rápido, muy simple, digamos que yo tengo oro a $100 y quiero mantener ese precio en 100 con una contraparte, puedo hacer una operación de swap, por la cual el oro físicamente no lo movemos y simplemente nos vamos a intercambiar entre nosotros variaciones de precio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mantener el precio a 100 y el precio, digamos, se sube a 110, bueno, yo quiero tener el precio a 100, entonces yo le transferiré $10 a mi contraparte y yo neto he quedado en 100. Y al revés, si el precio del oro baja, por decir a 90, sucedería lo contrario, que la contraparte me tendría que transferir 10 a mí, porque él es el que perdió en la operación, me pasa 10 y yo mantengo mi neto en 100. Entonces es un ejemplo muy sencillo de un swap, pero
volviendo al ejemplo de que subió a 110 y yo debo de transferir 10, si es que nos ponemos a buscar tres patas al gato, como se dice, como ha estado haciendo este gobierno con la operación de los DEX, yo también podría decir, mira, si tú haces una operación de un swap y resulta que porque el precio subió, tú ahora debes de transferir 10 a tu contraparte, pues resulta que debes 10. O sea, has generado un pasivo. Es decir, ahora el Banco Central debe 10 a alguien y la pregunta sería si eso tendría autorización del Congreso. O sea, si tuviese si tendría la aprobación de la Asamblea Plurinacional, que según ese artículo famoso, creo que es el 158 que está en cuestión, que dice que debe aprobar todo tipo de endeudamiento, generación de deuda pública y pasivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué me voy con eso? De que los mismos mecanismos que ellos plantean para utilizar como un mecanismo para incrementar las reservas son instrumentos derivados que en sus características y en su operatividad, si es que usamos la lógica que ellos usan para la operación de los DEX, también ellos podrían estar incurriendo en un endeudamiento sin autorización de la Asamblea Plurinacional. Roberto, esos eran los dos comentarios que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Jaime. Voy a entonces cederle la palabra a Walter Guevara, que quería hacer algún comentario o alguna pregunta. Walter, adelante. Mi pregunta va a lo que podría entender alguien que no ha estudiado economía. Y tiene dos partes. Uno, ¿qué pasa si es que las reservas bajan significativamente o terminan agotándose? Y segundo, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer para evitar aquello? Hasta donde yo puedo especular sin ser economista, ¿no? Se ha dicho que las reservas, por una parte, son un ancla de las expectativas y sobre todo de las expectativas del precio del dólar. Y si el dólar de pronto se dispara, entonces eso puede desencadenar una serie de problemas en la economía. Ahora bien, sí, para lo de las reservas se han indicado tres soluciones. Endeudamiento. Pregunta, ¿hasta qué punto un país que ha devuelto los derechos especiales de giro con absurdas justificaciones, esa imagen no dificulta el endeudamiento? Si se lanzan bonos, ¿no va a ser un interés brutal? ¿Hasta qué punto tiene efecto el que un gobierno se haya desprestigiado con una medida que a mí me parece absolutamente absurda? Y si es el tema de aumentar las exportaciones, no parece ser algo que se pueda hacer con varita mágica, ¿no? Y los precios de las exportaciones tampoco están bajo nuestro control. Si hablamos de inversión externa, un tema que no han tocado es la posibilidad de inversión externa de gobiernos extranjeros, no de privados. Estoy pensando y quisiera saber la opinión de ustedes si, por ejemplo, puede haber algún trato con el litio, con Rusia o con China, que en una situación extrema que necesite un salvavidas el gobierno, le puedan echar ese salvavidas. Son preguntas de un no economista. Básicamente, ¿qué pasa si se agotan las reservas y qué puede realmente hacer este gobierno para no tener dificultades subsecuentes? Gracias, Walter. Vamos a guardar la pregunta a los colegas. Le cedo la palabra a Carlos Ibáñez. Gracias, Roberto. Jaime, tienes mucha razón, digamos, las operaciones en oro se hacen con hedging. Yo he hecho en hedging porque he estado trabajando con plata, yo era refinador de plata. Entonces, la plata y el oro están bien muy correlacionados. Y he trabajado haciendo hedging en la bolsa, en la bolsa internacional a través de Londres. Pero lo importante acá es lo siguiente, que las reservas internacionales netas
más que todo son, digamos, el ahorro de la nación, que tiene la nación y, digamos, se tiene que llevar con mucho cuidado, como lo que decía Jacques, el motivo es mantener el valor de las reservas, no tratar, digamos, de hacer digamos, un incremento a través de operaciones financieras. Por eso se invierte, digamos, en valores que te dan más seguridad que posibilidad de crecer, por el riesgo crece, entonces puede incrementarse la ganancia, pero ese no es el motivo, digamos, de las reservas. Sin embargo, acá lo importante, lo que decía don Walter, por ejemplo, que nos acaba de hablar y todo eso, es bien importante, es cómo vamos a hacer crecer la economía, y la economía se crece a través, digamos, del TGM, de las políticas, cómo financiar las políticas tanto fiscales como monetarias, y sobre todo las políticas fiscales. Y en general hay dos fuentes que han estado agarrando el gobierno. La una es a través del déficit público, el déficit internacional, exterior y tanto interno, y la otra es a través de echarle mano a las reservas. Bueno, ¿qué ha pasado? El gobierno le ha estado echando manos a las reservas y ahora estamos a un nivel de 4.700 millones de dólares. Actualmente, de acuerdo a lo que nos ha dicho Gonzalo, hemos retrocedido más de 14, casi 15 años. Y el problema está en esto, Gonzalo, y les pido a todos ustedes que me digan, la única forma, digamos, de poder salir adelante es a través, a mi juicio, a través del déficit público, no echarle mano a las reservas porque vamos a tirar, o sea, nuestra tasa cambiaria se va a ir al diablo, vamos a estar como los años anteriores de la UDP. Si se sigue haciendo las barbaridades que el gobierno está haciendo, como lo que ha hecho con el tema, digamos, de la devolución de los 300 y pico mil, creo que son 370 millones de dólares o 320 millones al FMI, y meter a la cárcel al viceministro Carlos Sild, me parece, en ese swap que se hizo, lo único que estamos haciendo es lo siguiente, y les pregunto eso si no es verdad, y por favor, ya que tú que has estado con el Banco Interamericano de Desarrollo, quiero que me contestes. El banco, o sea, el Fondo Monetario Internacional no solo sirve para prestarnos dinero para poder estabilizar nuestra balanza de pagos, ¿ok? Y dar la sostenibilidad del endeudamiento de Bolivia, pero también sirve de garante para las otras instituciones multilaterales y bilaterales que necesitamos ahora urgentemente para conseguir dinero, para no seguirle echando mano a las reservas internacionales, para poder hacer todas las obras y recuperar un poco la economía que se ha contracturado, pero tremendamente, tanto la demanda real como la oferta. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es, en otras palabras, evitando, digamos, la posibilidad de que el acceso a los recursos, a los recursos sobre todo internacionales. Con estas actitudes que han hecho con el Fondo Monetario Internacional, que han afectado en estos momentos la credibilidad del país. Por favor, quiero que me contesten respecto a eso. Gracias, Carlos Alberto. Gonzalo Chávez, no hay todavía otras preguntas en mesa, así que te cedo la palabra si quieres comentar lo que has escuchado hasta ahora. Adelante, Gonzalo. Bueno, muy cortito. Son varias cosas. Me voy a concentrar tal vez en lo último, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué fuentes alternativas de financiamiento puede existir en este instante? Y esa es la gran pregunta para sostener el crecimiento. El crecimiento ahora va a estar alrededor de 5%, y ese crecimiento, pues, es insuficiente, y la pregunta es, ¿de dónde salen recursos? Dado que tienes déficit público elevado, déficit comercial, pérdidas de reservas significativas, y
el problema básicamente va a estar cómo financiarlo. Y la única alternativa que yo veo en el corto plazo es que se ejecute lo que se ha puesto en el presupuesto general de la Nación, que es de 5.750 millones de dólares. Es de 2.750 de lo que es los organismos internacionales y unos 3.000 millones de dólares del mercado privado. No estoy muy seguro si ha comprometido significativamente el tema de haber devuelto ese dinero. Yo creo que en realidad más es un problema del gobierno que no quiere ir a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario te va a decir, bueno, fue un desliz, qué pena que devolvieron. ¿Quieren más? Ok, te van a abrir la puerta. Y se rumorea que probablemente ya están conversando. Entonces, y no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional es el único que tiene la espalda financiera significativa para apoyarnos, ¿no? Porque puede venir plata de la CAF, de la BID, del BID, del Banco Mundial, pero no van a venir 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Ese dinero solo puede venir del Fondo Monetario Internacional, que esa es ellos tienen la espalda financiera. Y de hecho han estado capitalizándose, hay una presión muy fuerte de los países desarrollados para que sean más flexibles, para que las condicionalidades no sean muy leoninas, etcétera. Entonces, yo creo que si de algún lado puedes financiar es de ahí. Las otras cosas, digamos, para recomponer reservas son pues las exportaciones. Y ahí hay un largo, etcétera, de si va a ser sostenible el incremento del precio de los minerales, del gas, de la soya, y si vamos a tener la capacidad de exportar más. En fin, no, si todavía hay una pregunta todavía muy grande. Yo me quedaría ahí para dar opción a los otros compañeros que respondan. Gracias, Gonzalo. José Gabriel. Gracias, Roberto. A ver, ¿qué pasa si un banco central se queda sin reservas? Teoría básica, se devalúa. Y en un contexto como el que tenemos hoy día, una devaluación va directo a inflación, ¿no? Es decir, hoy día uno va al supermercado y consigue un litro de leche argentina de primera marca a 7, 8 bolivianos, ¿no? Mientras que la leche local, de marca local, está un poquito más cara. Entonces, primer tema, devaluación que tendría un impacto muy, muy fuerte en inflación, que además inicia un ciclo sin fin de grandes problemas, porque si el gobierno no tiene dólares para pagar la deuda externa, para pagar sus importaciones, no estoy hablando de las importaciones del sector privado, sino sus importaciones, probablemente el gobierno teniendo la maquinita, pues tenga la tentación, dado que hemos dicho que hay como 7.000 u 8.000 millones de dólares en los colchones de las personas en Bolivia, pues de imprimir billetitos para ir al mercado a comprar dólares él, ¿no? Hay, imagino, a personeros así en un mundo distópico, ¿no? Personeros del Banco Central con bolivianos recién imprimidos en cada casa de cambio a ver si logran recolectar dólares. Y obviamente eso ya es el acabose. Pero a diferencia de los 80s, en los 80s cuando tuvimos esta gran crisis y este ajuste, se hablaba mucho de la deuda pública. Y de hecho la deuda pública era el gran problema porque éramos un país pobre con un sistema financiero muy poco desarrollado. De hecho, cuando uno mira los datos históricos, el endeudamiento del sector privado en ese momento era de cerca del 8% del PIB, la gran mayoría de ese endeudamiento con el sector financiero local. Hoy día el sector privado tiene un endeudamiento externo de cerca de 2.500 millones de dólares, el cual tiene que pagar mes a mes los intereses, amortizar las cuotitas como cualquiera de nosotros que tiene un crédito en el banco. Entonces, cuando se acaban las reservas y se devalúa, ese endeudamiento con el sector externo se vuelve muy, muy caro. Entonces, el impacto hoy día en el sector privado también sería bastante grande por el lado de la deuda externa privada. Eso es. Ahora, en términos de inversión extranjera de gobiernos, a mí qué me preocupa, bueno, que cuando los gobiernos se animan a hacer este tipo de cosas, hay que ver qué tipo de gobiernos y qué están pidiendo, ¿no? Sobre el tema del FMI, es cierto, el FMI se va a capitalizar, no se está capitalizando, se va a capitalizar en los próximos meses, nos van a llegar
Es más o menos la misma cantidad de DEX que hemos devuelto. Eso es la previsión que tenemos. Ahí también hay que ver, como decía Jaime, qué va a hacer el gobierno, porque una cosa son las tenencias de DEX y otra cosa son las asignaciones de DEX. Las asignaciones son un pasivo, ¿no? Aunque no solicitado, al final del día son un pasivo y habrá que ver qué hace el gobierno con eso, si va a asamblea o no va a asamblea. Cómo están las cosas. Ya ha habido una operación en el 2009 donde no ha ido a asamblea cuando recibió una asignación similar. Esta vez veremos si lo hace y contradice todo lo que está argumentando hoy día. Eso es, Roberto. Gracias, Gabriel. Jack Trigo ha pedido la palabra. Adelante, Jack. Gracias, Roberto. Un poco para responder las preocupaciones sobre el rol del Fondo Monetario Internacional. Creo que el Fondo Monetario Internacional es una entidad que, si el país no quiere ir al Fondo Monetario Internacional, no va. Pero cuando el país quiere ir al Fondo Monetario Internacional, hay un programa del Fondo Monetario Internacional estructural. Y ese programa del fondo tiene que ver con los problemas que el fondo en ese momento va a detectar, que obviamente son los mismos que los que se han mencionado. En el caso boliviano, obviamente es muy preocupante el hecho de que las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares hayan bajado a 5.000 y las disponibilidades libres estén en 1.700 millones de dólares, ¿no? Yo creo que si uno analiza la caída de las reservas, estamos hablando de 1.700 millones de dólares anuales de pérdida. Bueno, nos quedan otros 1.700 o por ahí en disponibilidades líquidas, que obviamente seguramente se van a incrementar en la medida que el banco vaya a vender el oro. Pero como decía Gabriel o alguien, no me acuerdo, ese oro que vaya a vender, el Estado se va a convertir nuevamente en salida de dólares. Uno vende del oro en el mercado, bueno, lo va a vender en bolivianos, y esos bolivianos se van nuevamente a convertir en dólares. O sea, prácticamente esta medida que el gobierno ha tomado de mencionar que va a vender las reservas, el oro para fortalecerá las reservas líquidas en un momento dado, pero igual se van a ir. De todas maneras, la estabilidad de la balanza de pagos y de las reservas están muy relacionadas con la estabilidad también monetaria, están muy relacionadas con el crecimiento económico y con otras variables, y sobre todo, como se ha mencionado acá, con las expectativas de la gente. Yo creo que la gente, felizmente para este gobierno, no se han generado expectativas negativas con el gobierno. Lo que para muchos debe ver que por qué, con una caída de semejante tamaño de las reservas, el tipo de cambio en el mercado negro no se ha prácticamente modificado. Entonces, yo creo que acá hay un flujo de recursos que no están dentro de la economía formal, que no entran al sistema bancario, porque el sistema bancario hoy en día, cuando uno va al sistema bancario y deposita más de $10.000, le preguntan el origen de los recursos. Y obviamente que hay recursos que se originan ya sea en la droga, ya sea trata de blancas, ya sea en el contrabando, que no pasan por la economía formal. Entonces, el hecho de que no pasen por la economía formal hace que esta economía sea muy dolarizada, o sea, que la cantidad de dólares en manos de la gente sea muy grande y las transacciones se hagan en dólares y no pasen por la economía formal. La preocupación, digamos, a futuro para todos los bolivianos va a tener que ser, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a poder mantener esas reservas líquidas y cuánto tiempo va a esperar el gobierno o va a aguantar el gobierno si las reservas se terminan qué sé yo, bajan a este ritmo, tendremos en un año reservas de cero. Bueno, eso va a obligar al gobierno a una devaluación. Y la devaluación no es una cosa buena. No es una cosa buena porque la devaluación tiene un impacto muy fuerte en los salarios. Una devaluación es igual a una caída del salario real. Porque lo que te va a generar una devaluación en esta economía, que depende tanto de las importaciones externas, te va a generar un aumento de los precios.
Y el tipo de cambio no es más que una relación de precios internos y externos. Al aumentar los precios internos, obviamente el tipo de cambio se deteriora, que ya es un tipo de cambio donde estamos hablando que está muy por encima del tipo de cambio real, muy bien por encima de los 6.97 de que se transan en este momento. Bueno, esas son las consideraciones que quería hacer, algunas de las preocupaciones de los colegas.